Cursantes, buena jornada. Ahora vamos a empezar a trabajar todo lo relacionado a la disposición número 545 del programa del Plan de Abordaje Integral de Asistencia y Tratamiento. Esta disposición, en sus objetos y principios generales, tiende a organizar y determinar la aplicación del abordaje integral de tratamiento para las personas privadas de libertad desde el marco de la intersectorialidad, la interculturalidad, con una perspectiva de derechos humanos y género, propiciando de esta manera el desarrollo de actividades o tareas tratamentales, articulando de manera activa y permanente con los diferentes organismos, tanto públicos como privados. Los lineamientos generales que establece esta disposición número 545 están relacionados básicamente con el poder ejecutar los programas de tratamiento que se brindan desde el organismo técnico criminológico. Para nosotros poder empezar a trabajar un programa de tratamiento, primeramente tenemos que tener un programa específico destinado para la persona privada de libertad. Estas acciones están destinadas a las personas que están condenadas y a aquellos que estén procesados y sean adheridos al régimen de progresividad. Los responsables de la aplicación son los equipos interdisciplinarios de tratamiento de cada unidad penitenciaria. Como dependencia hay una administrativa por la jefatura de la unidad penitenciaria y funcional desde la dirección de tratamiento como ente regulador. Esto quiere decir que la jefatura de las unidades determinan las funciones de sus empleados o sus profesionales, digamos, pero las acciones que se llevan adelante van a ser reguladas siempre desde la dirección de tratamiento, como un ente regulador de la misma. Como órgano de revisión, respecto a la pertenencia de las intervenciones y aplicaciones del plan de abordaje, estará a cargo de la dirección de tratamiento, la cual conformará un equipo interdisciplinario que mantendrá la misma estructura y composición establecida en las unidades penitenciarias. Este equipo es itinerante y va realizando acompañamientos necesarios en las diferentes unidades conforme lo establecen sus cronogramas de actividades. Luego tenemos que estos equipos interdisciplinarios de tratamiento estará compuesto por personal tanto civil como contratado con profesiones afines al área de tratamiento. La designación de la misma estará a cargo de los jefes de unidad conforme a las necesidades, lo cual mediante instrumento legal deberán designar la composición y dirección de tratamiento, fiscalizará los cambios que se realicen en ellas. Como responsabilidad, tanto el personal penitenciario como el personal civil tienen las mismas responsabilidades en cuanto a intervenciones específicas propias de su profesión concernientes al tratamiento que se le va a brindar a la persona privada de libertad. Esto quiere decir que tanto un profesional de carácter civil como un profesional de carácter penitenciario de planta tienen las mismas obligaciones para esta disposición. ¿Quién será el representante de los equipos interdisciplinarios? Será designado por cada unidad un coordinador. Este coordinador diagramará las diferentes actividades interdisciplinarias para poder realizar un abordaje integral entre las diferentes áreas para el tratamiento del interno. El equipo interdisciplinario está compuesto por 5 áreas específicas: social, salud, educación, cultura y deportes, capacitación laboral y asistencia espiritual. A su vez, dentro de las áreas también hay secciones en las cuales se determinan diferentes funciones según las profesiones que la compongan. Por ejemplo, en el área social intervienen asistentes sociales, trabajadores sociales, licenciados en trabajo social, licenciados en servicio social y operadores en psicología social.
Dentro del área salud, profesionales médicos con sus diferentes especialidades, licenciados en psicología, odontólogos, licenciados en enfermería, enfermeros universitarios, profesionales, licenciados en radiología e imágenes, técnicos en radiología, licenciados en obstetricia, licenciados en nutrición, técnicos en mecánica dental, auxiliares de farmacia y otras profesiones especialistas afines al área. Dentro del área de educación, deberá conformar un equipo de intervención con profesionales de la educación u otros títulos afines. Dentro de estos otros títulos afines, se están incorporando operadores en psicología social en algunos lugares para poder trabajar la interacción entre el sujeto privado de su libertad, la persona privada de libertad, con otros. Luego tenemos el área de capacitación laboral, que estará integrada por técnicos con orientación profesional en oficios afines al área. En el área de asistencia espiritual, estará integrada por personal con idoneidad en el área sin tener preferencia de credo o religión. En esta disposición número 545 aparece una nueva figura denominada auxiliares, que en la disposición anterior no estaba contemplada, y es aquel personal subalterno que esté realizando alguna carrera de formación profesional y que pueda colaborar con las distintas áreas desde sus conocimientos y saberes adquiridos. Tendrá dependencia directa de los responsables de área y realizarán los aportes pertinentes de acuerdo a las necesidades. Dentro de las funciones que establece la disposición número 545, tenemos la del coordinador. Para llegar a ocupar el cargo la función de coordinador, debe cumplir ciertos requisitos establecidos en la disposición, como ser profesional con experiencia de no menos de 2 años en el abordaje integral de tratamiento de cualquiera de las áreas. Debe estar propuesto y bajo consenso anual por los integrantes de los equipos interdisciplinarios. Debe demostrar capacidad de liderazgo, habilidades de gestión, poseer iniciativa y responsabilidad frente a la función, habilidad de dicción y comunicación, capacidad de escucha activa y resolutiva, ser propuesto por el jefe de unidad y no cumplir una doble función en el rol de coordinador. Es decir, si es psicólogo y coordinador, debería cumplir solamente la función de coordinador para no sobrecargar las tareas que se le encomiendan. Dentro de las funciones, el coordinador debe programar reuniones quincenales con los integrantes del equipo interdisciplinario de tratamiento, establecer parámetros y lineamientos concernientes al tratamiento integral, llevar registros de intervenciones como actas, informes, libros de actas, etc., acompañar el seguimiento de las intervenciones tanto institucionales como interinstitucionales y propiciar el abordaje interdisciplinario. La función de coordinador no necesariamente está relacionada con una jefatura, simplemente es aquel personal que puede ser un facilitador entre las diferentes áreas y las diferentes profesiones, como así también aquellas actividades que debe realizarse de manera integral. Otra de las funciones es articular las intervenciones o asistencias necesarias con las demás áreas en cuanto a las designaciones de profesionales intervinientes. Solicitar informes estadísticos mensuales antes del 5º día del mes posterior como fecha límite. En estas planillas estadísticas que se solicitan mensualmente, luego se hace una tabulación de esos datos y se entrega a la superioridad para las reuniones y todo dato que necesiten cuando realizan alguna de las gestiones a nivel ministerial. Asimismo, debe informar al jefe de unidad sobre las alternativas tratamentales más adecuadas conforme a la normativa vigente y los criterios de abordaje. Además, debe participar, proponer y articular conjuntamente con equipos con el Gabinete Técnico Criminológico
las adecuaciones o actualizaciones de los programas de tratamientos individuales. Dentro de las funciones también vamos a encontrar en el capítulo 2 los responsables de área, que deben tener una trayectoria de 2 años en la disciplina asignada, ser representante del personal profesional que desarrolla funciones en su área, representar a su área en el Consejo Correccional y elaborar cronogramas de abordaje de intervención conjunta con pares y la coordinación a través de la presentación de proyectos interdisciplinarios. Además, deben promover la participación y el trabajo en equipo, comunicar mensualmente mediante nota correspondiente al coordinador del equipo interdisciplinario las estadísticas sobre las intervenciones y o novedades realizadas, como así también sus programas. Debe contar además con la correspondiente habilitación de la documentación que presenta, más libros de novedades, planillas y toda otra información necesaria que pueda surgir de su área de competencia. En caso de ausencia de los responsables de áreas, será reemplazado por el personal profesional integrante que por jerarquía corresponda. Dentro de las funciones del equipo interdisciplinario de tratamiento, cada una de las áreas al momento de recibir el programa debe realizar una entrevista de admisión integrada por todos los responsables de las áreas: social, educación, capacitación laboral, asistencia espiritual, salud y la sección psicológica. De esta manera, también deben evaluar la factibilidad de los programas propuestos por el organismo técnico criminológico, considerando los recursos existentes y su adecuación para llevar a cabo el tratamiento integral. Es importante destacar este punto en virtud de que muchas veces los privados de libertad en entrevistas manifiestan ciertas condiciones para el gabinete técnico criminológico, las cuales al llevar a la práctica no pueden ser realizadas por encontrarse fuera de la realidad en la que se encuentra el interno. Siempre hago esta observación que desde el gabinete técnico criminológico tenemos la teoría de cómo es el privado de libertad, y desde el equipo de tratamiento vamos directamente a la práctica de ese programa de tratamiento penitenciario que establece el organismo técnico criminológico. De esta manera nosotros vamos a identificar aquellas realidades del privado de libertad para poder trabajar sobre ellas. En caso de solicitar una adecuación al programa de tratamiento, debemos comunicarnos más fluidamente con los representantes del gabinete técnico criminológico. Dentro de las funciones, en el artículo 16 se establecen las del área social. En esta parte me gustaría que se preste especial atención, sobre todo cuando vayan a la lectura del mismo. Si bien para no aburrirlos voy a hacer un repaso por área, hagan hincapié en la lectura de esto. Por ejemplo, el área social debe realizar intervenciones y procesos de acompañamiento a los programas de tratamiento individuales para el logro de los objetivos planteados a través de un trabajo individual y o grupal. Abordar a partir del enfoque sistemático que considere las circunstancias de vida de la persona privada de libertad, con el fin de facilitar y estimular el fortalecimiento de los lazos vinculares externos en tanto fuere conveniente para ambos y adecuado para el tratamiento individual. Además, el área social debe realizar un abordaje sociocultural desde las articulaciones de recursos individuales, familiares, comunitarios e interinstitucionales que puedan beneficiar la reinserción social de las personas privadas de libertad, favoreciendo que se respeten los parámetros judiciales establecidos por los egresos. Además, el área social debe propiciar el fortalecimiento y participación activa de los referentes afectivos, a fin de evitar caer en el asistencialismo y lograr la autonomía tanto del privado de libertad como de su entorno afectivo. En este punto, nosotros, los trabajadores sociales, tenemos que informar
a los privados de libertad todos aquellas situaciones que pueden ser consideradas como derechos adquiridos de los privados de libertad, como así también a las personas que forman parte de su entorno afectivo, todas aquellas tramitaciones y o diligencias que puede llegar a necesitarse en pos del egreso del privado de libertad. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, que es algo que permanentemente se nos consulta a nosotros, hay que dejar en claro tanto al privado de libertad como a su familiar que si bien una pensión no contributiva o una pensión por discapacidad es un derecho para toda persona habitante del suelo argentino, quedan exentos aquellos que están privados de libertad o a disposición de la justicia. Esto quiere decir que si anteriormente a su privación de libertad ellos ya poseían una pensión, ellos pueden continuar cobrándola porque fue previo al encarcelamiento de la persona. En cambio, cuando la persona se encuentra detenida, pierde ese derecho por una normativa justamente de la ANSES, que es el ente regulador de estas pensiones. Entonces nosotros debemos, como trabajadores sociales, explicar a los familiares de los privados de libertad, como a los mismos, que pensiones no podemos tramitar. Ahora bien, documento nacional de identidad sí debemos tramitar, certificado único de discapacidad también debemos tramitar, y toda aquella documentación necesaria para la persona que está alojada bajo la órbita del servicio penitenciario, siempre y cuando la normativa vigente no sea excluyente para ellos. Además, los trabajadores sociales debemos fortalecer aquellos vínculos que se consideren pertinentes o beneficiosos para el tratamiento integral. A su vez, para el fortalecimiento de las relaciones familiares y o sociales, se debe realizar el correspondiente trabajo de terreno. Esto que tanto nosotros insistimos en pedir móvil, en que podamos realizar un abordaje en los domicilios de los privados de libertad, a su vez tiene unos puntos de pericia que son importantes a la hora de evaluar un beneficio, como así también poder evaluar si estos vínculos son pertinentes y beneficiosos para los mismos. Otra de las funciones del área social, como es la de confeccionar la carpeta individual. Debe estar foliada y llevar los libros de registros pertinentes para el área. Este área social también cuenta con una profesión que es la del operador en psicología social. En algunas unidades ya están trabajando los operadores en psicología social y las funciones que llevan adelante son promover la participación activa de las personas privadas de libertad en diferentes dispositivos grupales, planificar e implementar proyectos de intervención entre las personas privadas de libertad y sus vínculos familiares con la participación de diferentes áreas que integran el tratamiento. Intervenir en problemáticas vinculares y comunicacionales para el abordaje y resolución pacífica de conflictos que son emergentes en los grupos de pares y convivencia cotidiana. Además, deben diseñar proyectos de intervención psicosocial de acuerdo con los lineamientos institucionales y en base a los programas de tratamiento que sugiera la dirección de tratamiento. Además, puede gestionar y articular con diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin de elaborar proyectos de intervención que impacten en beneficio de las personas privadas de libertad, dentro del marco de la ley y lo que corresponda. Luego tenemos las funciones del área salud, que están más relacionadas
en algunas profesiones a lo asistencial, como ser en los médicos, realizar intervenciones, derivaciones correspondientes, informar al jefe de unidad posibles situaciones complejas que ameritan una intervención determinada por parte de la institución penitenciaria, garantizar que las personas privadas de libertad gocen de los mismos estándares de atención sanitaria, que estén disponibles en la comunidad exterior, velar por la salud de los internos, dejar registros, llevar una historia clínica, realizar los tratamientos, la evaluación de los pacientes, la evolución de los pacientes y planes de tratamientos correspondientes. Luego tenemos las funciones de los psiquiatras, que es velar por la salud mental de los pacientes alojados en los diferentes establecimientos penitenciarios. Dentro de lo que es la sección psicología, deberán respetar el carácter voluntario del tratamiento psicológico sujeto a los marcos de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la Ley de los Derechos del Paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud. Además, realizar intervenciones y espacios terapéuticos orientados prioritariamente a la asistencia, prevención y promoción de la salud mental, enmarcados dentro de los límites de la ética y el secreto y el ejercicio profesional. Realizar intervenciones interdisciplinarias a fin de propiciar un abordaje integral, incluyendo el acompañamiento de trabajadores sociales en visita a domicilio, siempre y cuando sea necesaria la lectura y el análisis del área. Además, articular con instituciones y organismos externos, confeccionar la carpeta psicológica, llevar adelante registros, tanto de derivaciones como articulaciones, actividades, etc. Dentro de lo que es la sección de odontología, brindar la asistencia odontológica de atención primaria en prevención, tratamiento y seguimiento de enfermedades. Además, realizar controles odontológicos cada 3 o 6 meses, dependiendo de la necesidad. Dentro del área de salud también tenemos a los mecánicos dentales, quienes deberán realizar la confección de prótesis parcial o completa de los privados de libertad. Luego tenemos los enfermeros, licenciados en enfermería, enfermeros universitarios, etc., que deberán cuidar la salud del interno de forma personalizada, integral y continua, teniendo en cuenta sus necesidades y respetando los valores, costumbres y creencias. Además, realizar una confección de historias clínicas en situación de ingreso y actualizar las historias clínicas médicas. Cumplir con los principios de asepsia, antisepsia y bioseguridad según el contexto que se desempeñe. Luego tenemos los licenciados en radiología e imágenes, que deben realizar las diferentes pruebas radiológicas, como así también tener una visión más objetiva del paciente. Luego tenemos licenciados en obstetricia, realizar un seguimiento del estado gestacional de parto y puerperio normal de las pacientes, realizar el control de rutinas, detección de derivación oportuna de acuerdo a las patologías genitourinarias de las pacientes privadas de libertad. Los licenciados en nutrición deberán contribuir con la salud de todos los grupos etarios de la población sana y en condiciones patológicas. Los auxiliares de farmacia colaborar con el profesional farmacéutico. Los extraccionistas llevar a cabo tareas inherentes a las prácticas de extracción y traslado de sangre mediante previa prescripción médica. En lo que respecta al artículo 18, que habla del área educación, cultura y deporte, la función específica es coordinar, ejecutar y asesorar las actividades educativas, culturales y deportivas con la finalidad de desarrollar y cumplimentar las normativas vigentes. Promover que la población de estudiantes tenga acceso a las inscripciones de las diferentes propuestas educativas, culturales y deportivas, garantizando la continuidad de permanencia en los procesos escolares. En lo que respecta al área de capacitación laboral,
Tiene la función de coordinar acciones necesarias para la inclusión de las personas privadas de libertad a las diferentes propuestas de capacitación en el medio penitenciario, generar diversas estrategias de renovación, gestión y espacios de integración a las capacitaciones laborales, articulando con organismos gubernamentales y no gubernamentales, proveer de herramientas, indumentarias, capacitaciones y especializaciones necesarias para el desarrollo de actividades o oficios. Dentro del área de asistencia espiritual, deberán gestionar, articular o facilitar los recursos necesarios que permitan el acceso de las prácticas religiosas destinadas a las personas privadas de libertad, respetando su credo y libertades de culto. Luego tenemos dentro del área asistencia espiritual, cada una de las iglesias o representantes de la fe que quieran ingresar a un establecimiento carcelario deberán cumplir ciertos requisitos establecidos en la disposición. Y dentro de esos requisitos se encuentra que aquellas personas que ingresen al establecimiento a brindar algún tipo de asistencia no podrán exigir ni solicitar a las personas privadas de libertad ningún tipo de dádiva o diezmo u ofrenda por estas asistencias que reciben por parte de los representantes de la iglesia. Esto es importante destacar porque muchas veces nos encontramos con personas que realizan este tipo de prácticas generando conflictos intramuros. En el artículo 24 aparece la conformación de las carpetas de tratamiento. Estas carpetas tienen un carácter integral y el objeto de las mismas es llevar adelante información pertinente y actualizada, sirviendo como sustento documental del equipo de tratamiento. Es decir, si bien el programa de tratamiento que establece el organismo técnico criminológico tiene los objetivos que correspondan, cada área, cuando ejerce su función, cumple de alguna manera individualmente por área con el objetivo tratamental propuesto. Lo que hace la carpeta integral de tratamiento es reunir toda la información y coordinar esto que establece el organismo técnico criminológico con lo que se está ejecutando desde todas las áreas y de esa manera evaluar el proceso tratamental que va llevando el privado de libertad. Tiene que tener una carátula, una ficha personal de identificación, acta de consentimiento del tratamiento del privado de libertad, un informe de admisión, estado integral al momento de iniciar el tratamiento, un diagnóstico social, un historial educativo, un informe de capacitación laboral y un informe de asistencia espiritual, como así también informes de seguridad interna, actualizaciones semestrales del programa de tratamiento y acta de abandono voluntario del mismo. Destaco que estas confecciones de las carpetas de tratamiento en un punto establece el rol que debe cumplir la seguridad interna. En este punto, el personal de seguridad interna debe informar toda aquella anomalía relacionada al privado de libertad. Digamos, estas conductas disruptivas de los mismos deben ser informadas, por más que no sea motivo de sanción. Sí es necesario que se cuente con esa información para poder realizar una evaluación más acertada de la progresividad del régimen que está llevando adelante el interno. Con esto cerramos. Hasta la próxima, alumnos. Les deseo éxitos. Hasta luego.